Vamos empezando, que venía medio retrasado esto porque se me cayó la conexión anterior. Bueno, capítulo 59, la batalla de Bennington. Campamento del general Burgoyne. 11 de septiembre de 1777. El humo de los campos quemados y de los que aún seguían ardiendo flotaba sobre el campamento. Llevaba haciéndolo varios días. Los americanos estaban aún retirándose, arrasando el campo a su paso. Cuando llegó la carta, William estaba con Sandy Lindsay hablando acerca de la mejor manera de cocinar un pavo. Uno de los exploradores de Lindsay acababa de traer uno. Probablemente el que un terrible silencio se hiciera sobre el campamento, la tierra temblara y el velo del templo se rasgara en dos, de arriba a abajo, fue producto de la imaginación de William. Pero en cualquier caso, por un brevísimo instante resultó evidente que algo había sucedido. Se produjo un claro cambio en el aire. Algo le sucedió al ritmo de las conversaciones y del movimiento de los hombres que los rodeaban. También Valcarre lo advirtió y dejó de examinar el ala extendida del pavo para mirar ahora a William con las cejas arqueadas. ¿Qué pasa?, inquirió él. No lo sé, pero no es nada bueno. Valcarres le arrojó el flácido pavo a las disciplinadas manos y tras agarrar su sombrero se dirigió a la tienda de Burgoyne con William pisándole los talones. Encontraron al general con los labios apretados y blanco de ira, rodeado de sus oficiales de más alta graduación que hablaban entre sí en voz baja y consternada. El capitán Sir Francis Clerk, el edecán del general, salió del apiñamiento cabizbajo y con el rostro sombrío. Valcarres lo agarró del codo cuando pasaba a su lado. Francis, ¿qué ha pasado? El capitán Clerk parecía sensiblemente nervioso. Echó una ojeada tras de sí en dirección a la tienda y luego se hizo a un lado y se alejó para evitar que los oyeran, llevándose consigo a Valcarres y a William. Howe explicó, no viene. No viene, repitió William como un tonto. ¿Es que al final no se va de Nueva York? Se va, respondió Clerk con los labios tan apretados que era un milagro que pudiese pronunciar una palabra. A invadir Pensilvania. Pero espetó Valcarres y lanzó una mirada abatida hacia la entrada de la tienda y luego volvió a mirar a Clerk. Exacto. William se iba percatando de las auténticas proporciones del desastre. El general Howe no solo le estaba haciendo un feo al general Burgoyne, ignorando su plan, lo que ya era bastante ofensivo desde el punto de vista de Burgoyne, al decidir marchar sobre Filadelfia en lugar de avanzar Hudson arriba para unirse a las tropas de Burgoyne, Howe había abandonado básicamente a este último a sus propios medios en términos de aprovisionamiento y refuerzos. En otras palabras, estaban solos, separados de sus líneas de avituallamiento ante la desagradable disyuntiva de continuar persiguiendo a los americanos que se batían en retirada por unas tierras a las que se les había arrancado todo alimento, o dar media vuelta y volver a Canadá con el rabo entre las piernas a través de unas tierras a las que se les había arrancado todo alimento. Valcarres había estado conversando en ese sentido con Sir Francis, quien se frotó la cara con la mano en ademán de frustración, al tiempo que negaba con la cabeza. Lo sé, replicó, si me perdonan, señores. ¿A dónde va?, inquirió William, y Clerk lo miró. A decírselo a la señora Lynde, respondió Clerk. He pensado que sería mejor advertirla. La señora Lynde era la mujer del intendente general. También era la amante del general Burgoyne. Ya fuera porque la señora Lynde hizo uso de sus innegables cualidades con buenos resultados, ya porque el general impuso la natural resiliencia de su carácter, el golpe de la carta de Howe se asumió con rapidez. Sea cual sea tu opinión sobre él, escribió William en su carta semanal a Lord John, conoce los beneficios de una decisión certera y una acción rápida.
hemos retomado la persecución del grupo principal de las tropas americanas con redoblado esfuerzo. La mayoría de nuestros caballos han sido abandonados, robados o devorados. He gastado casi por completo la suela de un par de botas. Entretanto, uno de los exploradores ha llegado con la información de que los americanos están utilizando la ciudad de Bennington, que no está muy lejos, para almacenar víveres. Según el informe, está muy poco custodiada, por lo que el general va a mandar al coronel Baum, uno de los alemanes, con 500 hombres, a capturar esas tan necesitadas provisiones. Partiremos por la mañana. William nunca supo si su conversación de borrachera con Balcarres tenía algo que ver con ello, pero había descubierto que ahora se decía de él que era, entre comillas, bueno con los indios. Ya fuera por esa dudosa capacidad, ya por el hecho de que hablaba un alemán básico, la mañana del 12 de agosto lo delegaron para que acompañase al coronel Baum en su expedición para proveerse de vituallas, la cual incluía a numerosos soldados de caballería de Brunswick a pie, 2 cañones de 3 libras y un centenar de indios. Según el informe, los americanos estaban recibiendo ganado que les mandaban desde Nueva Inglaterra y gran parte del cual estaban reuniendo en Bennington, así como un número considerable de carretas llenas de maíz, harina y otros artículos de primera necesidad. Para su sorpresa, cuando partieron no llovía, y ese simple hecho impregnó la expedición de un sentimiento de optimismo que se vio incrementado ante la expectativa de la comida. Las raciones llevaban mucho tiempo siendo magras, o eso parecía, aunque en realidad había transcurrido tan solo alrededor de una semana. Sin embargo, más de un día de marcha sin alimento adecuado se hace muy largo, como Williams sabía de primera mano. Muchos de los indios iban aún a caballo, rodearon al grupo principal de soldados, adelantándose un poco para explorar el camino y regresaron para guiarlos a través o alrededor de aquellos lugares donde el sendero, que no era más que un atisbo de sendero en el mejor de los casos, había cedido y había sido engullido por el bosque o devastado por uno de los torrentes crecidos por la lluvia. A ver. Me avisan, porfa, si se ve. Blanquita me dice que tenemos problemas y no sé si se cortó. No sé. A ver. ¿Vos lo estás viendo? Ah. No. Cualquier cosita me avisan por el grupo, porfis, que acá estoy pendiente. Bennington se encontraba en las proximidades de un río llamado Wallomsac, y mientras avanzaban, William estuvo discutiendo sin objeto con uno de los tenientes alemanes si cabría la posibilidad de cargar las provisiones en balsas para transportarlas hasta un punto de encuentro río abajo. Esta conversación era absolutamente teórica, pues ninguno de los dos tenía ni idea de por dónde discurría el Wallomsac, ni si alguno de sus tramos era navegable, pero ellos les daba ánimos a ambos la ocasión de practicar el uno la lengua del otro, y así pasaron el tiempo durante una larga y calurosa marcha. Mi padre estuvo mucho tiempo en Alemania, le contó William a Oberleutnant Gruenwald, con su alemán lento y cuidadoso. Le gusta muchísimo la comida de Hannover. Gruenwald, que era Hesse-Kassel, se permitió retorcerse el bigote con gesto burlón al oír mencionar Hannover, pero se contentó con observar que incluso alguien de Hannover podía asar una vaca y tal vez hervir unas cuantas patatas para acompañarla. En cambio, su madre preparaba un plato con carne de cerdo con manzanas, cocida en vino tinto y sazonada con nuez moscada y canela, que solo de recordarlo se le hacía agua a la boca. El sudor se deslizaba por el rostro de Gruenwald,
dejando rastros en el polvo y empapándole el cuello del abrigo azul claro. Se quitó el alto sombrero de granadero y se enjugó el sudor con un gigantesco pañuelo lleno de manchas, sucio de haberlo utilizado muchas otras veces antes. Creo que tal vez hoy no encontremos canela, aunque sí un cerdo, quizás sí. Si lo encontramos, lo asaré para ti, le aseguró Groenwald. En cuanto a las manzanas, se metió una mano en el interior de la guerrera y sacó un puñado de pequeñas manzanas rojas silvestres que compartió con William. Tengo un clementín de ellas. Tengo... Los gritos excitados de un indio que regresaba cabalgando columna abajo lo interrumpieron y cuando William levantó la vista, vio que el jinete lanzaba un brazo hacia atrás gesticulando y gritando «Río». Esa palabra hizo cobrar vida a las flácidas columnas y William observó que la caballería, que había insistido en llevar las botas altas y los sables, a pesar de que no tenían caballos y habían sufrido en consecuencia, se erguía expectante con un fuerte sonido metálico. Se oyó otro grito procedente de primera línea, «¡Caca de vaca!». Eso causó un regocijo general y muchas risas entre los hombres que apretaron el paso. William vio que el coronel Baum, que aún tenía un caballo, se apartaba de la columna y esperaba junto al camino, inclinándose para hablar unos instantes con los oficiales mientras pasaban. William vio que su asistente se inclinaba para acercarse a él, al tiempo que le señalaba una pequeña colina que tenían delante. ¿Qué cree que...? Comenzó volviéndose hacia Groenwald y se quedó atónito al encontrarse al Oberleutnant mirándolo con el rostro inexpresivo y la mandíbula colgando. La mano de Groenwald se abrió y cayó inerte a su lado. El alto casco cayó y rodó por el suelo. William parpadeó y vio que un grueso gusano rojo bajaba serpenteando despacio desde debajo del cabello oscuro del alemán. Este se sentó de golpe y cayó de espaldas en el camino, con el rostro de un color blanco sucio. «¡Mierda!», exclamó William, y dio un brusco respingo al tomar conciencia de lo que acababa de suceder. «¡Ambush!», gritó a pleno pulmón. «Das ist ein Überfall». De la columna se levantaron gritos de alarma y el chasquido de disparos esporádicos. Brotó de entre los árboles. William agarró a Groenwald por debajo de los brazos y lo arrastró a toda prisa al refugio que ofrecía un grupo de pinos. El Oberleutnant vivía aún, pero tenía el abrigo empapado de sangre y de sudor. William se aseguró de que el alemán tuviese la pistola cargada y en la mano antes de coger la suya y salir disparado hacia Baum, que de pie en los estribos gritaba órdenes en un alemán fuerte y estridente. Captó tan solo una palabra aquí y allá y miró a su alrededor con insistencia para ver si podía deducir cuáles eran las órdenes del coronel por los actos de los alemanes. Divisó a un grupito de exploradores que avanzaba a toda prisa en su dirección por el camino y corrió a reunirse con ellos. «Un maldito atajo de rebeldes», gritó uno de ellos sin aliento, señalando detrás de él. «Se acercan». «¿Dónde? ¿Están muy lejos?». Tuvo la sensación de que iba a perder el juicio, pero se obligó a permanecer tranquilo, a hablar con calma y a respirar. 2 kilómetros, tal vez 3. Entonces respiró y logró preguntar cuántos eran. Quizá 200, quizás más. Armados con mosquetes, pero sin artillería. «Bien, regresen y no los pierdan de vista». Se volvió hacia el coronel Baum, sintiendo la superficie del camino extraño bajo sus pies, como si no acabara de ser como esperaba que fuera. Se atrincheraron, precipitada pero eficazmente, parapetándose tras unos terraplenes superficiales y barricadas provisionales hechas con árboles caídos. Arrastraron los cañones colina arriba y los apuntaron de modo que cubrieran el camino. Los rebeldes, por supuesto, ignoraron este último y se abalanzaron como un enjambre desde ambos lados. En la primera oleada es probable que hubiera 200 hombres, imposible contarlos mientras irrumpían a través de la densa arboleda.
William captó un indicio de movimiento y disparó en su dirección, pero sin gran esperanza de alcanzar a nadie. La oleada vaciló, aunque solo por un momento. Entonces una voz fuerte gritó desde algún lugar detrás del frente rebelde: «¿Los derrotaremos ahora o esta noche Molly Stark será viuda?». «¿Qué?», dijo William incrédulo. Al margen de lo que aquel hombre hubiera querido decir, su exhortación había tenido un éxito sustancial, pues un número enorme de rebeldes surgió huyendo entre los árboles y se lanzó en una carrera desenfrenada hacia los cañones. Los soldados que estaban al cuidado de estos huyeron al instante, al igual que muchos de los demás. Los rebeldes estaban dando buena cuenta del resto y William acababa de empezar a hacer lo poco que estaba en su mano antes de que le dispararan. Cuando dos indios se acercaron saltando por el terreno ondulado, lo cogieron por debajo de los brazos y tras ponerlo en pie de un tirón se lo llevaron rápidamente de allí. Y así fue como el teniente Ellesmer volvió a verse en el papel de Cassandra, informándola de la debacle de Bennington al general Burgoyne. Hombres muertos y heridos, los cañones perdidos y ni una sola vaca a cambio. Y todavía no he matado a un solo rebelde siquiera, pensó con cansancio más tarde, mientras regresaba despacio a su tienda. Pensó que debería lamentar no haberlo hecho, pero no estaba seguro de lamentarlo. Capítulo 60. El juego del desertor, segundo asalto. Jamie había estado bañándose en el río, quitándose el sudor y la mugre del cuerpo, cuando oyó jurar de una manera muy extraña en francés. Las palabras eran francesas, pero estaba clarísimo que los sentimientos que expresaban no lo eran. Curioso, gateó fuera del agua, se vistió y descendió un breve trecho por la orilla, donde descubrió a un joven que agitaba los brazos y gesticulaba mientras intentaba, nervioso, que un confuso grupo de obreros lo entendiera. Como la mitad de ellos eran alemanes y el resto americanos de Virginia, hasta el momento sus esfuerzos por comunicarse con ellos en francés solo habían logrado divertirlos. Jamie se presentó y le ofreció sus servicios como intérprete, y así fue como llegó a pasar una buena parte de todos los días con aquel joven ingeniero polaco, cuyo impronunciable apellido pronto todos abreviaron en Kos. Kos le parecía un tanto inteligente como conmovedor por su entusiasmo, además de estar personalmente interesado en las fortificaciones de Kosciuszko. Se enorgullecía de poder pronunciarlo correctamente, estaba construyendo. El polaco, por su parte, estaba a la vez agradecido por su ayuda lingüística e interesado en las observaciones y sugerencias que Jamie le hacía de vez en cuando como resultado de sus conversaciones con Brianna. Hablar de vectores y de fuerzas hacía que la echara de menos hasta decir basta, pero al mismo tiempo, de algún modo, hacía que la sintiera más próxima, así que pasaba cada vez más tiempo con el joven polaco, aprendiendo pedacitos de su idioma y permitiendo que Kos practicara lo que él ingenuamente creía que era inglés. «¿Qué es lo que ha traído acá?», le preguntó Jamie un día. A pesar de que no había paga, un número considerable de oficiales europeos habían acudido a unirse al ejército continental, pensando evidentemente que aunque las perspectivas de pillaje eran limitadas, podían enredar al Congreso para que les concediera el grado de generales, que luego podía procurarles más trabajo al regresar a Europa. Algunos de esos voluntarios dudosos eran útiles de verdad, pero corrían bastantes rumores acerca de aquellos que no lo eran. Cuando pensaba en Matías Fermoy, se sentía inclinado a murmurar a su vez. Pero Kos no era uno de esos. «Bueno, en primer lugar, dinero», dijo con franqueza cuando le preguntó por qué había ido a América. «Mi hermano la casa en Polonia tiene, pero familia no dinero, nada para mí. Ninguna chica mirar a mí sin dinero». Se encogió de hombros.
ningún sitio en el ejército polaco, pero yo saber cómo construir cosas, venir donde cosas que construir. Sonrió. Quizá también chicas, chicas con buena familia, mucho dinero. Si ha venido por el dinero y las chicas, amigos, se ha enrolado en el ejército equivocado, repuso Jamie con sequedad y Kosciuszko se echó a reír. Dije en primer lugar dinero, lo corrigió. Venir a Filadelfia, leer la Declaration, lo pronunció en francés y se descubrió la cabeza en respeto al nombre del documento mientras estrechaba contra su pecho su sombrero manchado de sudor. Esta cosa, este escrito, estoy encantado. Tanto le encantaban los sentimientos expresados en ese noble documento que había buscado de inmediato a su autor. Aunque probablemente sorprendido por la súbita aparición en su entorno de un joven y apasionado polaco, Thomas Jefferson lo había acogido bien y ambos se habían pasado casi un día entero sumidos de lleno en una discusión filosófica en francés de la que había nacido una gran amistad. Un gran hombre, le aseguró Cosa Jamie en tono solemne, santiguándose antes de volver a ponerse el sombrero. Que Dios lo proteja. Dieu accorde lui la sagesse, replicó Jamie, que Dios le dé sabiduría. Pensó que a Jefferson, sin lugar a dudas, no le sucedería nada, pues no era un soldado, lo que le trajo el desagradable recuerdo de Benedict Arnold, pero ese no era un tema respecto al que pudiera o fuera a hacer nada. Cos se había quitado un mechón de cabello grasiento y oscuro de la boca y había agitado la cabeza. Tal vez, esposa, algún día, si Dios quiere, esto, lo que hacemos aquí, más importante que mujer. Volvieron al trabajo, pero Jamie descubrió que su mente estaba dándole vueltas con interés a la conversación. Estaba absolutamente de acuerdo con la idea de que era mejor pasarse la vida persiguiendo un noble objetivo que limitarse a buscar la seguridad. Pero esa pureza de objetivos no era acaso el dominio de hombres sin familia. Resultaba paradójico. Un hombre que busca su propia seguridad es un cobarde. Un hombre que arriesga la seguridad de su familia es también un cobarde, sino algo peor. Eso lo condujo a otros senderos del pensamiento por los que pasear y a otras paradojas interesantes. Las mujeres reprimen la evolución de las cosas, como la libertad y otras ideas sociales, por temor por sí mismas o porque temen por sus hijos, o en realidad inspiran esas cosas y los riesgos que hay que correr para alcanzarlas, suministrando aquello por lo que vale la pena luchar. Pero tampoco se trataba meramente de luchar para defenderlas, sino para impulsarse hacia adelante, pues un hombre deseaba para sus hijos más de lo que él tendría jamás. Tendría que preguntarle a Claire qué opinaba al respecto, aunque sonrió al pensar en algunas de las posibles opiniones de ella, en particular en relación con aquello de si las mujeres inhibían la evolución social por naturaleza. Ella le contaría algo sobre su experiencia en la Gran Guerra. Jamie no podía llamarla de ningún otro modo, aunque Claire le había dicho que había habido otra anterior con ese nombre. A veces Claire decía cosas denigrantes sobre los héroes, pero solo cuando él se había hecho daño. Sabía muy bien para qué eran los hombres. De hecho, ¿estaría él allí si no fuera por ella? Haría esas cosas en cualquier caso, solo en aras de los ideales de la revolución. Si no estuviera seguro de la victoria, tuvo que admitir que solo un loco, un idealista o un hombre realmente desesperado estaría allí en esos momentos. Cualquiera en su sano juicio que supiese algo de ejércitos habría meneado la cabeza y se habría vuelto por donde había venido abrumado. Él mismo se sentía abrumado a veces. Pero de hecho, si estuviera solo, también lo haría. La vida de un hombre había de tener otro fin, aparte de comer todos los días. Ese era un gran fin, quizá más grande incluso de lo que cualquiera de los que luchaban por él podía imaginar. Y si le costaba la vida, no le gustaría, pero se sentiría reconfortado al morir, sabiendo que había sido útil.
Al fin y al cabo, no es que fuera a dejar a su esposa desvalida. A diferencia de la mayoría de las esposas, Claire tendría un lugar a donde ir si a él le sucediera algo. Estaba de nuevo en el río, flotando de espaldas y pensando en esas cuestiones, cuando oyó un grito. Era un grito de mujer, por lo que puso de inmediato los pies en el suelo y se levantó con el cabello mojado cayéndole sobre la cara. Se echó el pelo hacia atrás y descubrió a Rachel Hunter de pie en la orilla, cubriéndose los ojos con ambas manos, con todo el cuerpo tenso en una elocuente expresión de nerviosismo. ¿Me buscabas, Rachel?, inquirió limpiándose el agua de los ojos, al tiempo que se esforzaba por localizar el punto exacto de la orilla donde había dejado su ropa. Ella dejó escapar otro grito sofocado y volvió el rostro en su dirección, cubriéndose aún los ojos con las manos. Amigo James, tu mujer ha dicho que te encontraría aquí. Por favor, sal enseguida. Su angustia estalló y dejó caer las manos, aunque mantuvo los ojos cerrados con fuerza mientras se acercaba a él suplicante. ¿Qué? Denny, los británicos lo han capturado. Sintió que el frío corría desatado por sus venas, mucho más frío que el viento sobre su piel mojada. ¿Dónde? ¿Cómo? Ya puedes mirar, añadió abotonándose apresuradamente los pantalones. Se marchó con otro hombre haciéndose pasar por desertores. Jamie estaba en la orilla junto a ella, con la camisa sobre el brazo, y se fijó en que ella llevaba las gafas de su hermano en el bolsillo del delantal. No hacía más que tocarlas, apretarlas con la mano. Le dije que no fuera, se lo dije. Yo también se lo dije, observó él muy serio. ¿Estás segura, muchacha? Ella asintió, pálida como la cera y con los ojos enormes en la cara, pero sin llorar aún. El otro hombre acaba de volver ahora mismo y ha venido a hablar conmigo. Él ha dicho que fue mala suerte. Los llevaron ante un mayor y resultó ser el mismo hombre que había amenazado con colgar a Denny cuando lo hizo la última vez. El otro hombre intentó escapar y lo logró, pero a Denny lo cogieron y esta vez le faltaba el aliento y Jamie se dio cuenta de que apenas si podía hablar del horror que sentía. Le puso una mano sobre el brazo. Ve a llamar al otro hombre y mándalo a mi tienda para que me diga exactamente dónde se encuentra tu hermano. Iré a buscar a Ian y lo traeremos de vuelta. Le oprimió afectuosamente el brazo para hacer que lo mirara. Ella lo miró, aunque tan distraída que pensó que apenas lo veía. No te preocupes, te lo traeremos de vuelta, repitió Jamie con suavidad. Te lo juro por Cristo y por su madre. No debes jurar. Oh, al diablo, gritó y acto seguido se cubrió bruscamente la boca con una mano, cerró los ojos, tragó saliva y recuperó la compostura. Gracias, dijo. De nada, replicó él mirando al sol poniente. Los ingleses preferían colgar a la gente al ponerse el sol o al amanecer. Te lo devolveremos, le dijo de nuevo con firmeza, vivo o muerto. El oficial al mando del campamento había construido un patíbulo en medio de este. Era un tosco artilugio de troncos sin corteza y burdos maderos, y a juzgar por los agujeros y las marcas que había alrededor de los clavos, lo habían desmontado y cambiado de lugar varias veces. Aún así, parecía efectivo, y el colgante lazo corredizo le provocó a Jamie una sensación de frío en las venas. Hemos jugado al juego del desertor una vez de más, le susurró Jamie a su sobrino, o puede que tres. ¿Crees que la ha utilizado alguna vez?, replicó Ian mirando aquella cosa siniestra a través de su pantalla de robles jóvenes. No se tomaría tanto trabajo solo para asustar a alguien. Le daba un miedo atroz. No le mostró a Ian el lugar cerca de la parte inferior del poste principal donde varios hombres habían arrancado algunos pedazos de corteza al agitar desesperadamente los pies. La horca provisional no era lo bastante alta como para que el cuello de un hombre se rompiera con la caída.
Si ajusticiaban a alguien en ella, se estrangularía poco a poco. Se tocó su propia garganta con refleja aversión, pensando en la garganta destrozada de Roger Mac y su fea y roja cicatriz. Más claro aún era el recuerdo del dolor que lo había asaltado al ir a bajar a Roger Mac del árbol donde lo habían colgado, sabiendo que estaba muerto y que el mundo había cambiado para siempre. Y había cambiado aunque Roger hubiese salvado la vida. Bueno, para Rachel Hunter no iba a cambiar, no era demasiado tarde, eso era lo importante. Se lo comentó a Ian, que sin contestar le dirigió una mirada de sorpresa. ¿Cómo lo sabes?, decía con toda claridad. Levantó un hombro y señaló con la cabeza un punto situado algo más lejos, colina abajo, donde un afloramiento rocoso cubierto de musgo y galluvas les daría cobijo. Se desplazaron sin hacer ruido, agachados, moviéndose al mismo ritmo lento que el bosque. Estaba anocheciendo y el mundo se había llenado de sombras. No era difícil ser dos sombras más. Sabía que aún no habían colgado a Denning Hunter porque había visto hombres colgados. La ejecución dejaba una tensión en el aire y marcaba las almas de quienes la presenciaban. El campamento guardaba silencio, no literalmente, pues los soldados estaban armando un alboroto considerable, lo que era también buena cosa, sino en términos de su espíritu. No lo embargaba ni la sensación de terrible opresión, ni la excitación morbosa que brotaba de una misma fuente. Uno podía percibir esas cosas, de modo que o Denning Hunter se encontraba allí vivo o lo habían mandado a otro lugar. Si se hallaba allí, ¿dónde podía estar? Confinado de algún modo y vigilado. Ese no era un campamento permanente, no había empalizada. Sin embargo, no, era un campamento grande, por lo que les llevó cierto tiempo rodearlo, intentando ver si Hunter se hallaba quizá en algún lugar al aire libre, atado a un árbol o encadenado a una carreta. Pero no se lo veía por ninguna parte, solo quedaban las tiendas. Había 4 tiendas grandes, una de las cuales estaba claro que era del intendente. Se encontraba algo apartada y tenía en las proximidades un grupito de carretas. También había un flujo constante de hombres que iban y venían, saliendo con sacos de harina o de guisantes secos. No sacaban carne, aunque percibía el olor de los conejos y las ardillas que estaban asando en algunas de las hogueras. Así que los desertores alemanes tenían razón. El ejército vivía de la tierra lo mejor que podía. En la tienda del comandante le susurró Ian en voz muy baja. Saltaba a la vista con sus banderas y el grupo de hombres de pie justo en la entrada. Espero que no. Sin duda habrían llevado a Denning Hunter ante el comandante para interrogarlo, y si éste aún tenía dudas acerca de la bona fides de Hunter, tal vez quisiera tenerlo a mano para seguir sonsacándolo. Pero si lo había decidido ya, y Rachel estaba convencida de ello, no lo tendría allí. Lo habría mandado a algún sitio bajo vigilancia a la espera de que lo ajusticiaran. Vigilado y fuera de la vista, aunque Jamie dudaba que el comandante británico temiera una tentativa de rescate. Pito, pito, gorgorito, murmuró por lo bajo, señalando alternativamente con el dedo las 2 tiendas restantes. Había un guardia armado con un mosquete apostado más o menos entre ambas, para no develar cuál de ellas era la que estaba vigilando. Esa alzó la barbilla en dirección a la de la derecha, pero en el preciso momento en que lo hacía, notó que Ian se tensaba junto a él. No, dijo Ian en voz baja, con los ojos fijos en lo que tenía ante sí. La otra. Había algo extraño en la voz de Ian. Jamie lo miró sorprendido y luego miró a la tienda. Al principio solo experimentó una fugaz sensación de confusión, luego
el mundo cambió. Estaba oscuro, pero ahora se hallaban a no más de 45 metros de distancia. No había error. No había visto al muchacho desde que tenía 12 años, pero había memorizado cada instante que había pasado el uno en presencia del otro, su forma de comportarse, sus movimientos rápidos y gráciles. Eso es de su madre, pensó aturdido por la sorpresa, al ver al joven oficial hacer con la mano un gesto que era la mismísima Ginevra Donzani. La forma de su espalda, de su cabeza y de sus orejas, aunque los delgados hombros se habían robustecido y eran ahora los de un hombre. Los míos, pensó con una oleada de orgullo que lo asombró tanto como lo había hecho la repentina aparición de William. Son los míos. A pesar de ser enormemente perturbadores, esos pensamientos tardaron menos de un segundo en entrar y salir a toda velocidad de su cabeza. Tomó aliento muy despacio y volvió a expulsarlo. ¿Se acordaría Ian de William porque se habían encontrado 7 años atrás? ¿O acaso el parecido saltaba al instante a la vista? Ahora no tenía importancia. El campamento estaba iniciando los preparativos de la cena. En cuestión de minutos estarían todos absortos en la comida. Era mejor actuar entonces, incluso sin contar con el amparo de la oscuridad. Iré yo, ¿de acuerdo? Ian lo agarró de la muñeca, obligándolo a prestarle atención. ¿Quieres poner en marcha la maniobra de distracción antes o después? Después. Había estado dándole vueltas en la cabeza todo el tiempo mientras se acercaban furtivamente al campamento, y ahora la decisión estaba tomada, como si otra persona lo hubiera hecho por él. Mejor si podemos llevárnoslo sin armar jaleo. Inténtalo, y si se ponen las cosas feas, grita. Y Ana asintió y sin añadir ni una palabra, se dejó caer boca abajo y comenzó a avanzar, serpenteando con sigilo entre los arbustos. La noche era fresca y agradable después del calor del día, pero Jamie tenía las manos frías, por lo que rodeó con ellas la panza de arcilla del pequeño brasero. Lo había traído de su propio campamento y había ido alimentándolo con ramitas secas por el camino. Ahora el bracerito silbó suavemente al prender un pedazo de nogal seco, cuya vista y olor pasaban desapercibidos entre la neblina del humo de las hogueras del campamento, que se extendía entre los árboles, ahuyentando a los zancudos y a los mosquitos sedientos de sangre, gracias a Dios y a su Santísima Madre. Preguntándose por qué estaría tan crispado, no era propio de él, palpó su faltriquera para verificar una vez más que el tapón de la botella de trementina no se había aflojado, a pesar de que sabía muy bien que no era así. La habría olido. Las flechas que llevaban el carcaj se movieron cuando cambió de posición y el emplumado de las setas susurró. Donde se encontraba podía alcanzar fácilmente la tienda del comandante con sus flechas. Podía ser que la lona perdiese bien en cuestión de segundos si Ian chillaba. Si no lo hacía, volvió a moverse recorriendo el suelo con los ojos, buscando una zona que pudiera servirle. Había hierba seca a montones, pero si no había otra cosa, ardería demasiado deprisa. Quería una llama rápida pero grande. Los soldados probablemente habían peinado ya el bosque cercano en busca de leña, pero descubrió el tronco de un abeto caído, demasiado pesado para llevárselo. Los forrajeadores le habían arrancado las ramas más bajas, aunque le quedaban todavía muchas con gruesas agujas secas que el viento aún no se había llevado. Retrocedió despacio, alejándose lo bastante de la vista como para poder volver a ponerse deprisa, recogiendo abrazados de hierba seca, corteza desprendida apresuradamente de un tronco, cualquier cosa que pudiera ayudarlo a encender un fuego. Unas flechas ardiendo en la tienda del comandante atraerían la atención al instante, seguro, pero también provocarían la alarma general. Los soldados saldrían zumbando del campamento como avispones buscando a los atacantes. Un incendio en la hierba, no.
Ese tipo de cosa era corriente y aunque serviría de distracción, nadie seguiría buscando una vez hubieran visto que no era nada. Unos minutos después todo estaba listo. Había estado tan ocupado que ni siquiera se le había ocurrido volver a mirar a su hijo. Que Dios te maldiga por mentiroso, dijo Jamie Fraser entre dientes y miró. William había desaparecido. Los soldados estaban cenando. La alegre conversación y el sonido de la gente comiendo ocultaban cualquier pequeño ruido que Ian pudiera hacer mientras rodeaba con sigilo el costado de la tienda de la izquierda. Si alguien lo veía, le hablaría en Mohawk. Le diría que era un explorador del campamento de Burgoyne y que traía información para cuando lo llevaran ante el comandante. Ya se le había ocurrido alguna información interesante y pintoresca, o gritaría y se concentraría en escapar mientras estaban distraídos con las flechas encendidas. Eso no ayudaría a Denny Hunter, en cualquier caso, así que se anduvo con cuidado. Había piquetes apostados, pero el tío Jamie y él habían estado observando durante el tiempo suficiente como para conocer su patrón y localizar el punto ciego donde los árboles les obstaculizaban la visión. Sabía que detrás de la tienda no podían verlo, salvo que alguien que estuviera dirigiéndose al bosque a orinar se tropezara con él. En la parte inferior de la tienda había un agujero y una vela lucía el interior. Un punto de la lona emitía una tenue luz en la penumbra. Observó el agujero y no vio ninguna sombra que se moviera. Muy bien. Se tumbó en el suelo e introdujo una mano cauta palpando la tierra, esperando que nadie lo pisara. Si lograba encontrar un catre, se deslizaría dentro de la tienda y se escondería debajo. Sí, algo le tocó la mano y se mordió la lengua con fuerza. ¿Eres tú, amigo?, susurró la voz de Denny. Ian distinguió la sombra del cuáquero en la lona, una figura difusa en cuclillas, y la mano de Denny agarró con fuerza la suya. Sí, soy yo, susurró a la vez. Tranquilo, retírate. Denny se movió e Ian oyó el tintineo del metal. Maldición, los muy hijo de puta le habían puesto grilletes. Apretó los labios y se deslizó por el borde de la tienda. Denny lo recibió en silencio, con el rostro encendido de esperanza y de alarma. El pequeño cuáquero levantó las manos, señaló sus pies, grilletes en manos y pies. Dios, era cierto que querían colgarlo. Ian se inclinó hacia Denny para susurrarle al oído. Saldré antes que tú. Túmbate ahí en el suelo, tan tranquilo como puedas, tan cerca como puedas. Señaló con la barbilla la pared trasera de la tienda. No te muevas, yo tiraré de ti. A continuación, se echaría a Denny sobre los hombros como un cervato muerto y se encaminaría hacia la espesura, ululando como un búho para que el tío Jamie supiera que había llegado el momento de encender el fuego. Resultaba imposible trasladar a un hombre encadenado en silencio total, pero con un poco de suerte, el ruido de las cucharas de los platos de metal y la conversación de los soldados sofocaría cualquier tintineo aislado. Empujó la lona hacia afuera tanto como pudo. Se metió debajo y agarró con firmeza los hombros de Denny. El puñetero pesaba más de lo que parecía, pero Ian logró sacar la parte superior del cuerpo del cuáquero de la tienda sin mucha dificultad. Sudando, se precipitó a un lado e introdujo la mano dentro de la tienda para aferrar los tobillos de Denny, enrollándole la cadena alrededor de la muñeca para que no colgase. No se oyó ruido alguno, pero la cabeza de Ian se alzó de golpe antes de que su mente le advirtiese siquiera que cerca de él el aire se había movido de un modo que indicaba que allí fuera había alguien. «Shh», dijo de forma mecánica, sin saber si le estaba hablando a Denny o al soldado alto que había salido del bosque que tenía a su espalda. «¿Qué demonios?», comenzó el soldado en tono sorprendido.
No terminó la pregunta, sino que dio 3 rápidos pasos y agarró a Ian por la muñeca. ¿Quién eres y qué estás? Dios mío, ¿de dónde ha salido usted? William, el soldado, miró a Ian a la cara e Ian dio gracias a Dios por tener la otra mano inmovilizada con la cadena de Denny, pues de lo contrario William ya estaría muerto. Y no habría querido tener que decirle eso al tío Jamie. ¿Ha venido para ayudarme a escapar, amigo William?, dijo Denny Hunter en voz baja entre las sombras en el suelo detrás de Ian. Te agradecería mucho que no se lo impidieras, aunque si tu deber te obliga a ello, lo comprenderé. William levantó de golpe la cabeza, miró frenético a su alrededor y luego miró al suelo. Si las circunstancias no hubieran sido tan espantosas, Ian se habría echado a reír al ver las expresiones de su cara, pues adoptó muchas, una tras otra, en lo que dura un latido del corazón. William cerró los ojos un instante y volvió a abrirlos. No me diga nada, espetó, no quiero saber nada. Se acuclilló junto a Ian y entre los dos sacaron a Denny en cuestión de segundos. Ian respiró hondo, se llevó las manos a la boca y ululó. Hizo una breve pausa y volvió a ulular. William se lo quedó mirando con una mezcla de asombro y enojo. Entonces Ian hincó el extremo de su hombro bajo el esternón de Denny y con la ayuda de William se colocó al doctor sobre las espaldas con algo más que un gruñido de sorpresa y un leve sonido metálico de los grilletes. La mano de William se cerró sobre el brazo de Ian y su cabeza, un óvalo oscuro bajo los últimos vestigios de luz, apuntó al bosque. Hacia la izquierda, susurró. A la derecha hay unas trincheras para letrinas. Hay 2 piquetes a unos 100 metros. Le oprimió el brazo con fuerza y lo soltó. Que Dios te ilumine, amigo William. El murmullo de Denny sonó jadeante junto al oído de Ian, pero este ya se había puesto en marcha y no supo si William lo habría oído. Supuso que no tenía importancia. Unos momentos después oyó los primeros gritos de fuego en el campamento a su espalda. Bueno, seguimos celebrando el cumpleaños de Blanca, le mandamos mucho más besos y que nos felicite también a nuestro Highlander favorito, a don Luisito, que cumple mañana. Excelente. Mm. Muchas gracias.